Por ahora sí. Bien, alumnos, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Hoy, como ustedes ya han podido darse cuenta, no me apaguen la cámara, no me apaguen la cámara. Entonces, solamente es una primera parte, es una primera parte. Después ya lo va a hacer. ¿Ya? A ver, alumnos, hoy vamos a estudiar dos temas, o bueno, un tema en realidad, pero con dos subtemas. ¿Cuál será el tema? A ver. El renacentismo. El renacentismo. Y también, ¿quién más? ¿A quién más vamos a estudiar? Príncipe de los poetas de la Vega. Y a Garcilaso Perdón. de la Vega. A Eso. Garcilaso de la Vega. A Garcilaso de la Vega vamos a estudiar. Entonces, el renacentismo y a Garcilaso de la Vega. Bien, alumnos. Entonces, hace un momento yo les decía de que había terminado la Edad Media. La Edad Media estaba basada fundamentalmente en la creencia, en la religión, en Dios. Dios era prácticamente la inspiración de todas las cosas del hombre. Era Dios. Pero cuando ya pasa este tiempo, se da el inicio del renacentismo. El renacentismo nace, como ustedes ya se han dado cuenta, en Italia, Pero llega a España a través de este gran poeta, quien fue Garcilaso de la Vega. A ver, he preparado algunas diapositivas para ampliar los conocimientos respectivos de ustedes, alumnos. Bien. Entonces, vamos a repetir. El tema del día de hoy es el Renacimiento y Garcilaso de la Vega. Vamos a ponerle primero el marco histórico. ¿Cómo es que se da el Renacimiento? El Renacimiento fue un movimiento artístico. Cuando hablamos de arte, hablamos pues que se hizo literatura, se hizo aparte de ello pintura, escultura, o sea, todo lo que concierne al arte de la época, pero también intelectual. ¿Por qué decimos intelectual? Porque muchos pensadores de la época comenzaron ya a participar dentro de este movimiento. Y no podíamos dejar de lado el aspecto literario. En el aspecto literario se dio mucho cambio, muchos cambios. Imagínense, alumnos, tenía que llegar el renacentismo, ¿para qué? Para que pueda haber cambios en todo lo que vendría a ser el movimiento en el mundo. Acuérdate que en la Edad Media se decía de que el planeta Tierra era plana, ¿verdad? Que la Tierra era plana. Y si usted, ¿cómo lo podría imaginar? Imagínese que usted está en su mesa y todo eso es plano, ¿verdad? Y al término de las mesas, de la mesa, ¿qué cosa hay? Hay un abismo. Entonces, así explicaban que era la Tierra. Entonces, las embarcaciones, ¿no? Los navegantes temían eso, llegar a un punto en donde termina la Tierra e irse a esa profundidad en donde se decía, escúchenme alumnos, que estaba habitado por monstruos marinos. Eso se pensó hasta el año de 1490 y quizás hasta 1480. Todo esa etapa donde duró la Edad Media. Entonces, ¿qué hacían los pensadores, los científicos, los que se dedicaban a las investigaciones? No podían desarrollar, porque inmediatamente estos investigadores, estos historiadores, eran atacados, eran apresados y decían que iban en contra del pensamiento religioso de la época. O en otras palabras, ibas en contra de Dios. Y han ido pasando situaciones, mis queridos alumnos, han ido pasando situaciones hasta que llega esto de lo que se llama el Renacimiento. Que gracias a este movimiento se hacen las investigaciones, se investiga más y se descubre qué cosa,
¿Cómo comienza el renacentismo español? A través del video. A ver, uno de los hechos, ¿cuál fue? A ver si alguien me responde. ¿Cuál fue? Uno de los hechos que marcó. Comenzando el video que hemos apreciado, inicia. Ese cuando no se están atentos, pues cuando no están ahí, lamentablemente, alumnos. El tiempo de oro, profe. Tengo mucha, no, hijo, tengo mucha, no sé. Siempre esta aula ha sido un poco duro en querer conocer, saber. Alumnos, es el descubrimiento de América. El descubrimiento de América. Por eso que hasta antes de 1492, que es el año donde se descubrió América, todavía no llegaban barcos por este lado del continente, porque se pensaba que la Tierra era plana. Pero cuando ya se hacen las investigaciones y se da el renacentismo, se dice y se sostiene que ya la Tierra no era plana, sino ¿qué cosa? ¿Qué era la Tierra? Redonda. Redonda, que la Tierra era redonda. Por consiguiente, no había ningún abismo ni nada. Tenía un punto de salida y un punto de llegada que era el mismo sitio. Sí se podía hacer. Entonces, a través de ese pensamiento ya de la época del descubrimiento, se conquistan varias tierras en el mundo. Y uno de ellos justamente es la llegada a América en el año de 1492, miren chicos. ¿Ustedes se imaginan cómo se movían esas inmensas embarcaciones? Ustedes en la primaria habrán aprendido, habrán escuchado, ¿cuáles han sido sus barcos de Cristóbal Colón? A ver. La Niña, la Pinta y la Santa María, ¿verdad? Entonces, pues, a ver, utilicen el micrófono, utilicen el micrófono. Entonces, estos tres barcos, ¿cómo generaban la fuerza para navegar? ¿A través de qué era? ¿A través de la electricidad habrá sido? ¿A través de...? Aire y viento. Muy bien, ha sido el viento natural. Y para ello izaban las famosas velas, así se llamaban, estas tremendas telas inmensas que se ponían, y el viento, cuando soplaba a favor, hacía que esta embarcación se moviera. Pero miren, chicos, todavía no existía, pero lo que ahora estos buques, cómo se trasladan, ¿no? Ahora ya pues existe el combustible, existe la electricidad y todo ello. Pero en ese entonces, para trasladarse de un lugar a otro, hacer estos viajes a través del mar, y todo era viaje a través del mar, ¿eh? No había otro si tú querías recorrer de un continente a otro. Entonces, así se llega a este lado de América. Entonces, todo eso implicó el renacentismo, mis queridos alumnos. Como ya también lo habíamos señalado, el renacentismo surge en Italia, o sea, nace en Italia, en el siglo XV, a partir del interés por la cultura clásica greco-latina. A ver qué dice el chat, están intercambiando. Sus barcos eran de madera, muy bien, Graciela. De madera era principalmente, no los barcos, una madera especial que construían para que se puedan movilizar. Pero miren, ¿no? Ahora ya pues los buques son de hierro, los buques son de metal, pero en ese entonces, ¿no? Eran los barcos de madera y con esto de las grandes velas. Crea cambios políticos, religiosos y sociales. Sí, el renacentismo, mis queridos alumnos, hace muchísimos cambios en el pensamiento de la gente. Se da también la supremacía política, belleza y disfrute del mundo. Miren, o sea, dice que el poeta, los artistas del renacentismo, hay que disfrutar del mundo, porque el mundo tiene belleza. Y por eso ustedes en el video habrán visto esos hermosos paisajes que los artistas, los poetas se inspiraban. Y uno de ellos ha sido pues el gran Garcilaso de la Vega. Las ideas renacentistas se difunden por toda Europa en el siglo XVI. En el siglo XVI, donde alcanza su máxima difusión el renacentismo. Ya no solamente en Italia, ya no solamente en España, sino también en Francia, en Inglaterra,
en casi toda Europa de esa época. ¿Bien? ¿Cuál fue las bases del pensamiento renacentista? O sea, ¿cómo se pensaba en el renacentismo? Era primero que se tenía que recuperar el conocimiento de la antigüedad clásica. ¿Y qué cosa era la antigüedad clásica? Era Grecia y Roma. Ya no tenía nada que ver acá, no pensaban ya en la Edad Media, sino anteriores a ellas. ¿Cuáles han sido? Roma y Grecia. La distinción de lo divino al humano. Entonces ahora se decía que el humano era el centro de la atracción. Ya no era lo divino. La ruptura de la dependencia con la religión para lograr el conocimiento. O sea, el hombre renacentista, el pensador renacentista, tenía que romper con la religión. ¿Para qué? Para que pueda alcanzar el conocimiento. Porque antes, recuerdas en la Edad Media, cuando la religión era el poder, simplemente si tú investigabas algo e iban en contra de lo que se decía en ese entonces, prácticamente estarías faltando y se te acusaba de sacrílego o también de apóstata. Y por consiguiente, simplemente lo que te esperaba era la pena de muerte. Se rompe con el teocentrismo. ¿Teo qué cosa es? ¿Teo qué es? Teo es Dios, alumnos. Teo es Dios. Entonces, ya no existe el teocentrismo, sino ahora va a existir ¿qué cosa? El antrocentrismo. El antrocentrismo. ¿Ya? Entonces era el hombre. La independencia de pensamiento sin contaminación con las ideas religiosas. Entonces ya las ideas religiosas se iban dejando para poder hacer lo que se llamaba la independencia del pensamiento. Ahora sí entramos ya a hablar de este gran poeta que es materia también del tema que el día de hoy estamos tratando, Garcilaso de la Vega. Nace en 1501 en Toledo, actual región de España. Poeta renacentista español, desde joven tomó parte en batallas militares y políticas. Siempre les dije, comenzando la clase, de que él prácticamente más se dedicó a lo que es las cuestiones militares y políticas. Tal es así que fue militante de la corte del emperador Carlos I, ¿no? Entonces participó, era un militar de la corte también. En 1525 se casa con Isabel Zúñiga y paralelamente conoce a su musa. ¿A quién se le dice musa? A la persona que inspira. Muy bien, a la persona que inspira. Entonces su musa era Isabel de Freire, con quien se casa. Y a ella le pone el nombre de Elisa, Siempre en sus poemas vamos a encontrar de que Elisa está presente. Era su musa, era su inspiración. En la campaña de Provenza, ¿no? En 1536, es herido de gravedad por una piedra. Pocos días después muere en Niza. Entonces, cuando se iba a tomar por asalto a un castillo de la época, porque siempre se estaba en guerra, pues él no tenía mucha protección y una piedra le cae en la cabeza, lo desploma y cae al abismo, cae al piso y es herido de muerte. Y es así que en 1536 muere en lo que ahora es conocido como Francia, Niza, ¿no? Parte de un territorio francés. No publicó nada él en vida, no publicó ninguna obra literaria en vida. Fue después con su amigo Juan de la Boscán, Juan o Boscán, ¿no? Publica las obras de Boscán y alguna de Garcilaso de la Vega, 1593. Su obra entera son 3 églogas, o sea, él ha escrito églogas, sonetos, elegías, canciones y una epístola. ¿Epístola es sinónimo de qué? Varias veces lo he repetido aquí. Epístola es sinónimo de qué? Es igual a epístola. Es cartas, son cartas. Entonces él escribe también una carta, perdón. Entonces ella también está parte de su producción literaria de Garcilaso de la Vega.
¿Cuáles habrán sido sus características de su poesía? Sus temas naturalmente han sido la naturaleza y el amor. ¿Por qué el amor? Porque él era constantemente enamoradizo, se enamoraba mucho. Entonces siempre tenía allí a ellos, o a ellas en este caso, para temas de inspiración en su poesía. Su estilo era elegante, delicada, claridad y mesura del lenguaje. Utilizaba mucho los adjetivos de color y sonido en su poesía. Pero aparte de su poesía también podemos decir que fue culta, artificiosa, expresiones metafóricas utilizaba en todas sus poesías. Entonces, suficiente que usted sepa y me diga que las próximas prácticas que podamos tener, me diga cuáles han sido sus obras principales del gran Garcilaso de la Vega. Me diga usted que son sonetos, que ha escrito sonetos, ha escrito églogas, también ha escrito canciones, ha escrito también lo que vendría a ser una epístola o elegías. Esa vendrían a ser, mis queridos alumnos, a ver, abrimos las pantallas, a ver, mis queridos alumnos, para poder seguir conversando acerca de lo que hemos conversado el día de hoy. A ver, los demás alumnos, vamos, ¿sí? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a tener esa característica principal de lo que hemos trabajado el día de hoy. Bien, entonces, de esa manera, mis queridos alumnos, tenemos que reconocer qué cosa fue el renacentismo y qué cosa fue el poeta Garcilaso de la Vega. Entonces, más o menos ya se me ha entendido, ya ustedes han entendido y ahora sí ya tienen un cierto conocimiento. Como siempre, me apagan su cámara y bueno, así será entonces, pues. Lamentablemente, no puedo decir yo que estoy bien agradecido de ustedes, porque siempre cuando se les solicita, no lo prenden la cámara. Bien, así es, mis queridos alumnos, como hemos terminado la clase del día.